para transmitirle todo lo que estamos haciendo en el país, qué está pasando hoy en nuestra tierra y bueno, responderles siempre las preguntas que tengan para aclarar toda la situación. Quiero comenzar, bueno, enfocándonos en tres temas. En primer lugar, decirles que en Venezuela hoy hay un gobierno, que es el gobierno de Nicolás Maduro, que no garantiza los derechos humanos a los venezolanos. Y cuando decimos que no garantizan los derechos humanos a los venezolanos es que no garantizan lo mínimo que necesitamos para vivir. No garantizan comida, no garantizan medicinas, no garantizan atención médica, no garantizan justicia, Estado de Derecho, estabilidad ni seguridad. En Venezuela hay hambre. En Venezuela no hay insumos médicos para atender a nuestros niños y para salvarlos. En Venezuela, en los hospitales, mueren recién nacidos porque no los pueden atender. En Venezuela los bebés los meten en cajas porque no hay en nuestros hospitales la mínima atención que se merece cualquier ser humano venezolano o del mundo. Es indignante, la situación es indignación absoluta. Vivimos constantemente en resolver y sobrevivir, conseguir comida, conseguir medicinas, conseguir insumos y evitar que te secuestren o evitar que te maten, porque cada 18 minutos matan a un venezolano por inseguridad. Estamos en una situación de crisis, en la peor crisis de nuestra historia, con un país donde hay 109 presos políticos. No estamos en democracia porque no podemos decir que hay democracia cuando hay presos políticos. Y uno de esos presos políticos es mi esposo, Leopoldo López, que está en una cárcel militar y que constantemente lo violan los derechos humanos y le dan tratos crueles e inhumanos. La situación de Leopoldo, yo pedí que en este espacio pongan la foto de la cárcel para narrarles cuáles son las condiciones reales de Leopoldo López. Estas condiciones que voy a describir son las actuales. Estas condiciones que voy a describir son absolutamente reales y objetivas. No tienen ningún tipo de exageración. Leopoldo permanece aislado en una torre de 4 pisos. Vemos en la foto que la cárcel se divide en un edificio grande y en un edificio pequeño. En este edificio pequeño solamente hay 4 pisos. Leopoldo está en el 4º piso, en esa ventana que está ahí. Está solo en esa celda y ahí lo encierran todos los días a las 8 de la noche sin luz. No le permiten ni una lámpara ni una vela. El día siguiente, cuando le abren su celda, para salir de ella lo desnudan. Y cada vez que lo mueven de una celda a otra, porque permanece todo el tiempo encerrado en celdas, en el 4º piso, lo desnudan. Lo desnudan 10 veces al día. Esto es tortura psicológica. 10 veces al día porque no hay razón de seguridad para desnudarlo en un 4º piso de una cárcel donde está solo. No hay razón ni judicial ni lógica de por qué tienen que desnudar a Leopoldo López 10 veces al día. Permanece encerrado en celdas en el 4º piso y las pocas veces que lo bajan o lo trasladan a la otra torre está rodeado de militares, como pasó la semana pasada, y lo graban todo el tiempo. Estas grabaciones las usa el gobierno, el Estado, para hacer programas especiales y burlarse de la situación de Leopoldo en la cárcel. Hacerle creer a la gente que Leopoldo está bien en la cárcel y que comparte con otros presos. Esto es falso. Leopoldo en 2 años y medio solo ha visto a los otros presos del otro lado muy pocas veces, como pasó la semana pasada. Y esto no puede ser un premio, esto tiene que ser lo normal en una cárcel, que el preso tenga sus derechos y que se le garanticen sus derechos, como lo dice el régimen penitenciario, como lo dice la Constitución y como lo dice las reglas Mandela. En segundo lugar, quiero tocar que a pesar de esta crisis que estamos viviendo en Venezuela, crisis humanitaria por falta de comidas y medicinas, Leopoldo, desde la cárcel, me pidió que buscáramos comida y medicinas para Venezuela, que saliéramos a seguir nuestro trabajo internacional, que ha sido recorrer el continente,
pues contando lo que estamos viviendo en nuestro país, pero me dijo que aprovechara todas esas reuniones y todas esas conexiones con todos estos países para buscar ayuda humanitaria, pedir comida y medicinas. Esta petición la hicimos a diferentes países del mundo, entre ellos España, Argentina, México, Estados Unidos, y todos estos países que le pedimos ayuda nos dijeron que sí, pero que para que ellos pudieran mandar la ayuda tendrían que abrir un canal humanitario para meter la comida y las medicinas. Este canal, Nicolás Maduro ha dicho que no lo va a abrir. Esto lo hemos pedido desde febrero del año 2016. Todas las semanas, todos los meses. No nos quedamos con esa respuesta del gobierno, sino que hicimos recolecciones internacionales y recaudamos 100.000 insumos médicos en diferentes ciudades del mundo. Visitamos 11 ciudades de las que se hicieron estas recolecciones. Venezolanos y amigos de Venezuela fueron al lugar, entregaron su bolsa, su caja, su donación, y en total se contabilizaron, son 100.000 insumos médicos. De estos 100.000 insumos médicos han entrado con la campaña Rescate Venezuela 10.000 insumos médicos a Venezuela. Estos 10.000 insumos médicos ya han sido entregados a diferentes estados de Venezuela, a fundaciones, ONG y hospitales. Rescate Venezuela en las próximas semanas se va a dedicar a los hospitales, porque en la última visita que hicimos en el JM de Los Ríos, uno de los hospitales más importantes a nivel nacional, público, es decir, del gobierno, vimos que la situación es absolutamente caótica. Es un hospital que está en ruinas, no hay alcohol en el hospital, está sucio, no tienen insumos médicos para atender, no tienen medicinas. Eso es lo que vive Venezuela día a día cuando entra a un hospital. Y eso a nosotros nos hace llenarnos de responsabilidad para seguir buscando ayuda a nivel internacional y llevar insumos médicos y medicinas y comida, si es necesario, a Venezuela. Nosotros queremos hacer una exigencia a la comunidad internacional, y es que los países del mundo, además hoy es un día histórico porque hoy 29 países del mundo, que no son cualquier 29 países, son países fuertes en democracia, se han pronunciado hacia Venezuela y han dicho que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Crisis que niega Nicolás Maduro, crisis que niega la canciller de nuestro país, crisis que niega el defensor del pueblo y el Ministerio Público. Yo creo que es hora de abrirnos a la verdad, a la sinceridad y dejar a un lado las mentiras y la ironía del gobierno. En el hospital JM de Los Ríos se respiraba ironía y mentira del gobierno. Yo creo que es hora, y hoy el mundo nos está diciendo, que en Venezuela hay crisis humanitaria y que en Venezuela se violan los derechos humanos. Hoy, desde la ONU, 29 democracias fuertes del mundo le dan un abrazo al pueblo venezolano y piden que cese la violación de derechos humanos. Nuestra petición y nuestra exigencia hoy, con todo respeto a la comunidad internacional, es que alcen su voz como lo ha hecho Paraguay, como lo ha hecho el presidente de Paraguay, Horacio Cartés. Nunca nos vamos a olvidar en Venezuela que en estos momentos hubo un presidente latinoamericano que alzó su voz y que impulsó una declaración histórica como la que ocurrió el día de hoy en la ONU, de parte del pueblo venezolano, de la mayoría de los venezolanos, de parte del pueblo que quiere cambio en Venezuela y que quiere el referéndum revocatorio este año 2016, le damos las gracias a Paraguay y en especial a estos 29 países que hoy han alzado su voz y han dicho: en Venezuela hay crisis humanitaria y hay violaciones de derechos humanos. Vinimos aquí a este país que ha sido solidario y que además hay un autoparlante para transmitir la información de Venezuela, aclarar todo lo que está pasando. Sí hay indignación. Hay indignación porque hay hambre, hay indignación porque hay presos, hay indignación porque no hay justicia, hay indignación porque hay secuestros y hay indignación porque nosotros necesitamos guía. Y me incluyo, yo no soy política, yo soy esposa de un preso político y yo quiero guía. Y yo quiero una guía determinante, llena de coraje, llena de fuerza. Y esa guía la está pidiendo Venezuela.
Entonces sí, Venezuela está pidiendo que nos guíen y que nos guíen fuerte, que si nos van a convocar, nos convoquen para algo que funcione. Y por eso nosotros salimos a las calles el 1 de septiembre vestidos de blanco, como lo convocó Leopoldo, como lo convocó la Unidad, masivamente, y fue una muestra impresionante de fuerza, de gente, de organización, incluso una muestra de paz. Miren, a nosotros nos están hablando del diálogo desde mayo. Han pasado muchos meses. Yo creo que el venezolano está cansado. O sea, a mí me dicen la palabra diálogo y ya yo ni les creo, porque ha pasado mucho tiempo. No le creo a quienes están impulsando el diálogo, porque hoy no se da un diálogo porque el gobierno no quiere que se dé. El gobierno ha puesto todas las trabas para que el diálogo no se dé. El gobierno habló de una comisión de la verdad que todos estamos esperando y nunca se dio. Leopoldo desde la cárcel ha dicho que quiere participar. Leopoldo cree en el diálogo. Leopoldo siempre dice hay que hablar, siempre, en cualquier condición. Pero el diálogo transparente, un diálogo que todos conozcamos, un diálogo que sea claro, con unas acciones claras, contundentes, con resultados y con resultados rápidos. La Unidad Democrática, cuando comenzó esta propuesta del diálogo por medio de los presidentes que nos visitaron en Venezuela, lo primero que dijo la Mesa de la Unidad fue: el canal humanitario es prioridad. Estamos en septiembre y todavía no han abierto un canal humanitario y los venezolanos siguen muriendo. No estamos hablando de política, estamos hablando de humanidad. No estamos hablando de un partido político, ni de la MUD, estamos hablando de gente que se está muriendo. Y para eso hay que abrir el canal humanitario. Ahora, para mí, el diálogo lo que ha hecho es ganar tiempo, un diálogo que nunca se abrió, que no existe en Venezuela. El diálogo lo que ha hecho es tratar de demostrarle a nivel internacional y al mundo que se está dialogando. No, quiero aclarar a la comunidad internacional que no existe diálogo en Venezuela, que ojalá el Vaticano intervenga y solo así se dará. Pero hoy les digo, con toda la fuerza y representando a miles de venezolanos, que el diálogo que queremos que se dé es el diálogo de la gente firmando para revocar a Nicolás Maduro. Ese es el verdadero diálogo. El diálogo es escuchar a la gente y la gente hoy quiere revocar. Bueno, no lo tengo que decir yo. Busquen el documento que se leyó el día lunes. Ese documento es muy claro. Habla de lograr el cambio, de lograr el referéndum revocatorio este año 2016, habla del artículo 72 y habla del artículo 350, que es la fuerza del pueblo, todos unidos en desobediencia civil. No le tengan miedo a esa palabra. La desobediencia civil es constitucional, está dentro de la Constitución, es el 350 y es una forma de luchar. Y es no violenta, es pacífica. No tengan miedo a esa palabra. Guiada con organización, va a lograr el cambio que nosotros queremos. Ojalá sea con el 72. Ojalá el Consejo Nacional Electoral se ponga al lado del pueblo y haga lo que tenga que hacer, que es respetar la voluntad popular.